El siguiente problema que vamos a resolver corresponde a un ejemplo que es clásico en el contexto de análisis de sistemas mecánicos, que corresponde al del péndulo invertido. ¿Okay? Bien, entonces el enunciado dice así: en la siguiente figura se muestra un péndulo invertido de largo L que sostiene una partícula de masa m minúscula en su extremo. Vamos a asumir que esta barra es rígida y no tiene masa, y vamos a considerar también la presencia de un resorte cuya constante de rigidez es K y que se muestra tal y como se observa en la figura. ¿Okay? Entonces, para este sistema hay que determinar la ecuación de movimiento. Entonces, al igual que como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, lo primero que hay que hacer es determinar cuántos grados de libertad tiene el sistema. ¿Okay? En este caso, el sistema sigue siendo bastante simple y podemos observar que el sistema tiene un grado de libertad. ¿Okay? En este caso, vean que si yo defino un ángulo con respecto a la vertical, que es el ángulo que forma la barra con respecto a esta vertical, podemos decir que una vez determinado ese ángulo, el sistema está completamente determinado. Es decir, todos los componentes inerciales quedan completamente definidos en el espacio. Entonces, ahora lo que hay que hacer es determinar la coordenada generalizada. ¿Okay? Como hemos venido diciendo, no existe una forma sistemática en determinar cuál sería la coordenada generalizada. Vean que para este problema pueden existir muchas opciones. Vean que yo puedo, si yo quisiera, determinar que la coordenada generalizada sea la coordenada x de la partícula masa m. Eso es una selección completamente válida. Puedo decir que mi coordenada generalizada va a ser la coordenada y de esta masa que está aquí. Esto debido porque si yo defino la posición x o la posición y, automáticamente el sistema está definido. Sin embargo, vamos a seleccionar como coordenada generalizada la coordenada z, que es el ángulo que se forma entre la barra y la vertical. ¿Okay? Entonces, ya habiendo definido el número de grados de libertad y habiendo seleccionado en este caso la coordenada generalizada, lo que corresponde es obtener expresiones de la energía cinética y potencial en función de las coordenadas generalizadas. En este caso, aprovechando que tenemos la imagen, vamos a definir en este momento nuestro nivel de referencia. Este nivel de referencia nos va a servir tanto para encontrar expresiones para la velocidad de la partícula. Por ejemplo, si definimos que si nuestro nivel de referencia es justamente este pivote, aunque puede ser este otro también, no hay ningún problema, entonces podemos definir un sistema de referencia inercial Yx que nos va a servir para obtener los vectores de posición y velocidad de los componentes inerciales. ¿Okay? Asimismo, nos va a ayudar para definir, en caso de que, para cuando haya que determinar la energía potencial gravitacional, la energía de los componentes inerciales. En este caso, por lo tanto, vamos a iniciar con encontrar una expresión para la energía cinética. En este caso, vamos a primero encontrar esta expresión partiendo de lo más básico y vamos a decir que la energía cinética corresponde a un medio de la masa de la partícula, y aquí lo vamos a expresar de la siguiente forma. Dado que es una partícula que se está moviendo en el espacio de xy, vamos a definirlo como simplemente el vector de velocidad, su módulo al cuadrado. ¿Okay? Esta es una forma bastante conveniente, bastante a prueba de errores, para expresar la energía cinética de partículas que se mueven en el espacio y que no necesariamente se mueven únicamente a lo largo del eje Y o a lo largo del eje X. Esto implica, primero que todo, definir el vector R, que en este caso el vector R sería el vector que inicia desde nuestro origen del sistema marco de referencia inercial hasta la posición de la partícula. Posteriormente,
hay que derivarlo con respecto al tiempo y por último obtener su módulo y elevarlo al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a decir que este vector posición va a tener componentes x y y de la siguiente forma. La componente en x va a ser L seno de cita en y, y la componente en y va a ser L coseno de cita en j. ¿Okay? Ya este es nuestro vector posición. Lo que vamos a hacer es derivarlo con respecto al tiempo y obtenemos la expresión del vector velocidad. En este caso, vean que L es constante y cita es una función, perdón, es una variable que es la coordenada generalizada que puede variar con respecto al tiempo. Al llevar a cabo esta derivación, aquí obtenemos cita punto coseno de cita en la componente en y, y aquí obtenemos menos L por cita punto seno de cita en la componente en j. ¿Okay? Ahora lo que necesitamos para poderlo sustituir aquí es obtener su módulo y elevarlo al cuadrado. En este caso, el módulo de un vector es simplemente, podemos obtener directamente el módulo al cuadrado como simplemente la suma de los componentes elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a tomar este primer componente, lo vamos a elevar al cuadrado, y vamos a tomar este otro componente y también lo vamos a elevar al cuadrado. De esta manera obtenemos cita punto L coseno de cita al cuadrado más menos L cita punto seno de cita también al cuadrado. Simplificando un poco, esto nos va a quedar como resultado cita punto cuadrado L cuadrado coseno de cita cuadrado. Este menos al elevarlo al cuadrado queda simplemente como 1, y aquí obtenemos más cita punto cuadrado L cuadrado seno cuadrado de cita. Como pueden ver, aquí podemos sacar a factor común este término de acá para así obtener el módulo cuadrado de la velocidad, que en este caso es cita punto cuadrado L cuadrado, y aquí obtenemos coseno cuadrado de cita más seno cuadrado de cita. Y esto no es otra cosa más que 1. De esta forma entonces vemos que la energía cinética del sistema, que la compone únicamente la energía cinética de la partícula m, va a ser 1 medio de m por cita 1 cuadrado L cuadrado. Alguien podría haber fijado, o alguien podría haberse fijado en que este era el resultado sin la necesidad de hacer todo ese procedimiento, porque estamos hablando de la velocidad de una partícula que está en rotación pura. Sin embargo, hemos hecho todo este procedimiento extenso para que vean cómo sería el procedimiento para casos más complejos. De esta manera entonces ya tenemos la energía cinética en función de la coordenada, perdón, de la velocidad generalizada del sistema, que es esto que tenemos aquí. ¿Okay? Ahora lo que hay que hacer es determinar la energía potencial. Entonces, para eso conviene definir nuestro nivel de referencia. Lo que esté por encima va a ser positivo a la hora de calcular la energía potencial gravitacional, y aquí es importante observar que la energía potencial tiene dos contribuciones. Tiene una contribución debido a la posición de la partícula con respecto al nivel de referencia, pero también debido a la presencia de resorte y que éste se está estirando a medida de que el ángulo cita va cambiando, vamos a tener una contribución de la energía potencial elástica del sistema. ¿Okay? Entonces, de esta forma, la energía potencial tiene dos contribuciones, de tal manera que los podemos expresar de la siguiente manera. ¿Okay? Primero que todo, observen que a medida de que esta partícula m se está desplazando debido a que cita va aumentando, la energía gravitacional va a corresponder
a la masa del sistema por la constante de la aceleración gravitacional multiplicado por la localización con respecto al nivel de referencia. En este caso, esta posición va a corresponder a la proyección con respecto al eje vertical, que estamos hablando que va a ser L coseno de zeta. ¿Okay? Por otro lado, la contribución de la energía potencial elástica va a ser aquella asociada a la elongación del resorte. Si asumimos que el resorte simplemente se puede elongar horizontalmente, sin ningún tipo de desviación a lo largo del eje Y, vamos a decir, y podemos observar acá, que esta energía potencial elástica va a ser un medio de la constante resorte multiplicado por la elongación que experimenta el resorte. Esta elongación podemos decir que va a corresponder a esta distancia, que va a ser L seno de zeta. Simplemente vamos a asumir por una cuestión de que el ejercicio quede lo suficientemente corto y a la vez educativo, vamos a asumir que este ángulo zeta, el funcionamiento de este sistema mecánico, va a estar restringido a ángulos zeta muy pequeños. Esto significa que zeta va a ser mucho menor a 1 radián. ¿Okay? Es decir, podemos afirmar que zeta anda por ahí de 0.1 radián aproximadamente. Esto tiene repercusiones en las expresiones de la energía potencial, y es que podemos aproximar este seno de zeta como simplemente zeta. ¿Okay? Y para este caso también podemos hacer una aproximación del coseno de zeta, que la vamos a ver más adelante. De esta manera entonces podemos observar que la energía potencial del sistema va a ser esta de acá. Observen que la energía potencial gravitacional va a tener un signo positivo porque la masa está por encima del nivel de referencia, y esto que está acá corresponde a la energía potencial del resorte, asumiendo inmediatamente que estamos restringiendo el funcionamiento del sistema a ángulos pequeños. De esta forma, el lagrangiano del sistema tiene esta expresión. Esto corresponde a la energía cinética y esto que está acá corresponde a la energía potencial. Aquí es donde vamos a utilizar la siguiente aproximación del coseno de zeta. Y esto es algo que es importante mencionar de por qué lo estamos aproximando a segundo término, mientras que el seno de zeta, que originalmente estaba acá, lo aproximamos a primer término. Esto se hace así, se aproxima a segundo término en esta expresión de lagrangiano, porque si lo aproximáramos a primer término, es decir, si simplemente aproximamos si es coseno de zeta igual a 1, se perdería la información a la hora de efectuar las derivaciones. Quedaría aquí simplemente mg por L, que es un término constante que a la hora de efectuar las derivaciones pues simplemente desaparece, y por lo tanto es como si no existiera en el modelo que estamos planteando. Entonces, una forma de garantizar de que este término, de que la información asociada al coseno de zeta no se pierda a la hora de obtener las ecuaciones de movimiento, es aproximando este término, este coseno de zeta, a segundo término. ¿Okay? De esta manera entonces el lagrangiano eh, va a terminar obteniendo esta expresión. ¿Okay? Vean que en este lagrangiano todo está en función de la coordenada generalizada, que en este caso escogimos como si fuera zeta, así como de su velocidad generalizada. Ahora lo que hacemos es simplemente plantear las ecuaciones de Euler-Lagrange y mediante las respectivas derivaciones obtenemos la ecuación de movimiento. Entonces, estas derivaciones no lo voy a hacer porque ya a estas alturas pueden ustedes deducir cómo es que se obtienen estas derivadas. Vamos obteniendo que las respectivas derivadas van tomando la siguiente forma. Una vez calculado esto, lo sustituimos en la ecuación de Euler-Lagrange y obtenemos esta ecuación de acá. Entonces vean que en este caso se trata de una ecuación diferencial lineal,
de segundo orden no homogénea. ¿Okay? Y vean que nuevamente pudimos obtener esta ecuación diferencial de una forma relativamente simple, sin la necesidad de recurrir a la mecánica newtoniana con sus diagramas de cuerpo libre y del planteamiento de la segunda ley de Newton.